Bueno, Ramiro López Llorente, un histórico de la educación de la ciudad de Cartagena, durante muchos años dedicado a la docencia, insignia de colegios, por ejemplo, como el León 13. Bueno, y también el seminario, sí. Bueno, ¿qué va de esos tiempos hasta ahora? ¿Qué recuerdos tiene de la educación en esos años? Y bueno, ¿cuándo empezó su labor como educador y cuándo culminó? Bueno, de esa época al presente, yo diría que hay una diferencia muy grande, muy grande. La educación de antes se tenía muy en cuenta la parte de urbanidad, de civismo, y eso era esencial en la vida del estudiante, tanto del estudiante como del profesor. Entonces, los alumnos que uno tuvo en esa época siempre salían como de una escuela tradicional, clásica, donde se veía el producto más adelante. Ese producto era la buena educación, ser buenos profesionales, ser generosos, en fin, son cosas que no se olvidan nunca jamás en la vida. Y cuando yo me encuentro con esa gente del pasado y el presente, siempre noto una diferencia. Pero sin embargo, lo que yo sembré en la educación se ha visto resaltado. ¿Por qué? Porque siempre traté de sembrar lo mejor, la semilla del bien, la semilla de la generosidad, la semilla de ser amable, de ser educado, de buscar el camino correcto. Entonces, estas cosas, cuando yo me encuentro con mis exalumnos, siempre me dan las gracias de haber tenido un maestro clásico, maestro de tiempo completo. ¿Por qué? Porque yo traté de sembrar siempre lo mejor de mi vida en el corazón de los demás. Bueno, recuerdo de colegios de otros educadores en los años A. De los años A me impresionó mucho el doctor Mutón, químico. Hernando. Sí, Hernando Mutón, él era médico, pero ejercía la profesión de educador. También el profesor Lucho Rivero, entre otras cosas, ayer lo vi allá en su tumba y me trajo una gran nostalgia porque era un gran profesor. Él era ingeniero, hijo de Messier Rivero, y no sé, ayer me trajo unos gratos recuerdos porque era una gran persona. Sobre todo que tenía muy en cuenta los alumnos, no por sus talentos, sino por su comportamiento, lo que había recibido, de lo que asimilaba y aquello que el muchacho quería. Entonces, él trataba siempre de ayudarlos. Era un gran profesor y él trabajó en el Colegio León 13 de esa época. El Messier Rivero, pues ni hablar de él porque ese lo tenía todo. Él fue seminarista, estudió el seminario, llegó a unos escalones superiores, lo mismo que el doctor José Llama Mendoza. José Llama Mendoza para mí era más que un papá y yo era más que un hijo, porque él siempre me decía, mi alter ego, ¿sí? El otro yo. Ese otro yo quería decir que lo reemplazaba a él en cualquier parte, en cualquier lugar, y me enviaba con gusto a donde él quería enviarme. Bueno, otros nombres. De esa época está, bueno, Luis Ariza también estuvo ahí, el profesor, que es Marrugo, el doctor Barrio también estuvo ahí, de esa época, el doctor Fortich también que era abogado, el doctor Varela, que también era abogado, también estuvo de profesor, el doctor Aguirre, gran historiador, humanista de primera categoría. Romero Aguirre, sí. Lisandro Romero Aguirre. Era un humanista de primera categoría, donde él llevaba su voz, donde llevaba su objetivo podríamos decir, de lo que quería, tocaba los corazones de sus alumnos. Bueno, profesores en el entorno general de la ciudad, Fernán Caballero Vives, los hermanos de las escuelas cristianas,
Sí. Bueno, tantos otros, profesor Fragoso, tantos otros, ¿qué recuerdo de ellos y de la generalidad de la docencia en ese entonces? Bueno, yo tenía mucho contacto con los salesianos, sobre todo con el padre Acosta, que le decían corre, corre, le decían, bueno, tenía un poco de apodo porque nunca estaba quieto. Entonces, el padre Acosta me llamó mucho la atención como educador, como sacerdote, como amigo, porque muchas veces me hizo levantar a medianoche para que yo le diera un veredicto nuevo o firme o adecuado sobre X o Y profesor. Fragoso, pues fuimos amigos. El doctor Irizarry toda la vida me quiso llevar para allá, pero yo, figúrese cómo iba a dejar al doctor Llamas. El doctor Llamas para mí era todo y le aprendí mucho porque era un gran educador. El doctor Llamas fue seminarista y llegó a ciertos grados de filosofía y teología. Entonces él tenía la formación y cuando supo que yo había pasado también por el seminario, que también había llegado a la filosofía y había pasado 8 años en el seminario, pues no sé, me dijo cualquier día, yo lo necesito a usted aquí en este colegio. Y de ahí totalmente me quedé para siempre. Bueno, recuerdo del Colegio León XIII, ¿cómo se formó? ¿Cuándo llegó usted ahí? Yo llegué ahí en el año 58, recuerdo yo, y yo no asistí a la clase, sino que iba a validar para sacar el diploma de bachiller, y yo me metía a todos los cursos a dictarles clases de español, sobre todo el análisis gramatical y el análisis literario. Y todavía en esa época se veía el latín, entonces como yo estaba recién salido del seminario, yo dominé un poquito el latín. Entonces me iba a los cursos superiores y le enseñaba de dónde, cómo vino el latín, cómo se enseñaba, que había que aprender el español, si no sabía español no podía enseñar el latín, los casos, las declinaciones, en fin, estas cosas que solamente entendemos los que hemos estudiado lenguas clásicas como el latín y el griego. El griego también, porque yo también lo estudié, y el que estudia latín puede entender también el griego. Entonces, estas cosas son importantes en la vida de la parte humanística. El humanismo tiene estas lenguas como clásicas, pero son el epicentro del humanismo en el mundo. Bueno, más del Colegio León XIII, que recuerde. Hombre, la gran fraternidad que yo logré con mis exalumnos. Sinceramente yo a veces hasta mandaba más que el mismo doctor Llama, que era el dueño, pero me gané la simpatía de todo el mundo. ¿Por qué? Yo aprendí del seminario muchas cosas, de esas cosas de la generosidad y de la manera como se le entra a uno a la catequesis, porque la religión no es a la brava, la religión es llevarla a un momento, podríamos decir, de impacto y de acogimiento y de cómo entender la parte teológica, la parte religiosa, sobre todo la parte cultural. Entonces, estas cosas me llevó mucho a tener un gran orgullo de haber impactado en la educación por ese lado. Porque cuando yo hablaba en los cursos sobre la parte religiosa, muchos querían, bueno, ¿y usted qué es cura? No, yo no soy cura, estudié en el seminario, pero no soy cura todavía. Bueno, recuerdo del seminario, en la época que tuvo. San Carlos Borromeo. Sí. Santo Domingo. Santo Domingo, sí. El seminario, como colegio seminario, fue un contrato de la Nación con Monseñor Rubén Izaza Restrepo, en aquellas épocas cuando fue ministro de Educación el doctor Galán. Entonces le propuso a todos los obispos de Colombia de que se dieran los edificios porque quedaban solos, ya se estaban quedando solos, y que el gobierno le financiaba la educación, incluso teniendo la misma filosofía, el mismo correr de ellos, en fin, y le dio esa potestad. Entonces, en el colegio seminario nosotros pudimos levantar un sinnúmero de bachilleres. Algunos salieron como sacerdotes, pero muchos, yo diría, y me siento orgulloso de que esos alumnos que tuvieron esas épocas, allá en los años 73, 74, cuando vino la
es decir, la creación de los colegios seminarios en el país y sobre todo este de aquí, porque teníamos incluso un ministro especial para nosotros. Es decir, yo traté de llevar la misma vida que había llevado yo dentro del seminario cuando fui seminarista también. ¿Y de esos tiempos de seminarista qué recuerda? Uy, ese es un orgullo que yo llevo en el corazón. ¿Cómo se decidió? No, ya uno cuando ya está grandecito pues tiene que decidir la vida, ¿no? Los caminos. Entonces, para mí fue una dicha, para mí fue una bendición de Dios haber pasado por un seminario, porque lo que se enseña hoy en los colegios es muy diferente de los seminarios de esa época. El que salía del seminario se sentía competente para cualquier cargo. ¿Cómo era esa vida? ¿Qué era muy rasgos generales que pueda... No, era muy estricta, muy lo malo es que se iba a veces a los extremos, a la parte, podríamos decir, del clasicismo y de las políticas francesas de esa época, la disciplina sobre todo. Entonces yo por ese lado me siento orgulloso y todavía conservo esa disciplina. Una recomendación a los educadores de hoy, una recomendación a los alumnos, a la gente que se está formando docentemente. Hombre, una de las recomendaciones podría ser la lectura. La lectura forma mucho la mente, forma mucho el corazón. Entonces, y estructura a la persona, la estructura. Entonces, la lectura es necesaria en el campo de la educación. Eso lo lleva a uno a pensar muchas cosas y de ahí los grandes lectores del mundo han salido escritores. Entonces, podríamos decir que la lectura es indispensable. Y fuera de eso, el estudio adicional, ¿no? De X o Y materia. Pero la verdad es que hoy día los alumnos no leen, no les gusta leer. Bueno. Yo me siento orgulloso porque allá en el seminario todos los días leíamos lo que era sábado y domingo. Eso era indispensable, uno no podía tener otro libro sino de lectura. Entonces, yo me siento orgulloso por ese lado, de haber visto tantos autores. ¿Cuántos años hoy, 16 de agosto de 2017? ¿De qué? ¿De edad? Bueno, estoy sobre los 70, ¿no? El pico si no lo sé, pero lo cierto es que estoy sobre los 70. Sí. Bueno, vivió durante más de 50 años en el centro. Claro, más de 50. ¿Qué se siente abandonar el centro, el espíritu del centro? Hombre, siempre siente uno, de vez en cuando le pica a uno la nostalgia y un poquito los recuerdos de aquella época, que uno salía a cualquier hora en el centro y nadie se metía con usted. Era un silencio, había un respeto, sobre todo el respeto, había consideración, pero ya hoy día no se puede hacer eso. Sin embargo, yo vivo aparte ahora, estoy en el sector de Marbella y te puedo decir que yo he tratado de superar esa parte nostálgica y para mí es una bendición también estar frente al mar, porque ahí me desahogo la tristeza y desahogo aquellos momentos tristes que uno tiene en la vida, viendo la naturaleza, viendo un atardecer caribeño, viendo las olas del mar cuando van y vienen todos los días de la vida.